Saludos, señora Besares, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Muy bien, ¿y usted, licenciada? Pues muy bien, gracias por darte cita primeramente, ¿verdad? Separarle tu tiempo. Me contactaste porque tenías ciertas dudas sobre el diagnóstico de tu hija Waikina, ¿verdad? Y además de eso, quiero resumir brevemente los puntos que vamos a tocar. Vamos a hablar también sobre si Waikina debería ser ubicada en una escuela de educación especial. Y además voy a ofrecerte recomendaciones sobre actividades que puedes hacer en el hogar para estimular la conciencia fonológica, conciencia silábica, y porque me dijeron que te recomendaron hacer actividades del hogar. Así que eso es uno de los puntos que quiero darte y por qué es importante la conciencia fonológica y qué es. Vamos a hablar un poquito de eso a fondo, ¿correcto? Esos eran todos los puntos, ¿correcto? Perfecto, esos Ok. son los puntos. Perfecto. Pues antes de comenzar, leí brevemente cuál fue el diagnóstico y esa descripción. Y vamos a repasarlo rapidito. La Waikina tiene 3 años, su patóloga principal hizo una serie de observaciones en su lenguaje. Entre ellas es que su habla es moderadamente ininteligible. Esto quiere decir que cuesta un poco más entenderla o quizás ustedes padres son quienes únicos la entienden. Y cuando se expresa, ella produce lo más cercano que ella puede a las palabras, y esto quiere decir que son aproximaciones, a eso ella se refiere con aproximaciones. Además, ella tiende a omitir o eliminar ciertas partes de la oración que son importantes, ¿verdad? Estos son los puntos que observó la patóloga. Antes de entrar al diagnóstico per se, me gustaría repasar cuál es el desarrollo típico, ¿verdad? Que se supone que se dé según esa etapa en que ya se encuentra. En realidad, a los 3 años ya un niño puede hablar de modo que es fácil de entender para todos los miembros de la familia y amigos. 75% de su habla es entendible. Es decir, que cualquier persona que quizás no sea cercano al niño puede escucharlo y saber lo que dice. Además, los niños de 3 años ya se comunican mediante frases u oraciones con 4 o más palabras, ¿verdad? A esta edad un niño suele utilizar hasta 1000 palabras, por así decirlo, que vemos que Waikina lo que produce son frases de 2 o un poco más, y frases que son bien inteligibles, por así decir, ininteligibles. Además, ella tiene un trastorno específico del lenguaje, ¿verdad? Por sus siglas reconocido como TEL, ¿correcto, mamá? Sí, eso es correcto. Ok, pues quiero comenzar primero dividiendo lo que es el lenguaje, porque muchas personas tienden a confundir ese término con el habla. Vamos primero a definir qué es el lenguaje, y el lenguaje tiene que ver con el significado de las palabras, ¿verdad? Algunas palabras tienen más de un significado, y nos estamos refiriendo no solamente a eso, nos referimos a la palabra, los símbolos que pueden ser en seña o gesto, ¿verdad? Lenguaje no verbal, que nosotros utilizamos para expresarnos, y cómo nosotros también entendemos las palabras e ideas que se nos comparten, ¿ok? Incluye el significado de las palabras, incluye la forma que le damos nosotros, la estructura que tiene las palabras, los verbos, los tiempos verbales, jugando, correr, ¿verdad? Cómo terminan esas palabras, y lo que debemos decir en diferentes momentos, que es el uso del lenguaje, ¿verdad? Y algunos niños tienen problemas para entender lo que le dicen los demás, que es el trastorno del lenguaje receptivo, y hay otros problemas que también pueden ser presentados al compartir sus ideas, al hablar, sus sentimientos, al hablar, por así decirlo, que es el lenguaje expresivo, perdón. Y es posible tener tanto un problema en el lenguaje receptivo como uno en el lenguaje expresivo, y este es el caso del trastorno específico del lenguaje, ¿verdad? Aquí ella no tiene más de uno o más de otro, sino tiene ambos problemas que están ocurriendo al mismo tiempo. Y TEL es la sigla que se utiliza. El trastorno específico del lenguaje es un trastorno que retrasa esa adquisición del lenguaje en niños que, ¿verdad?, no tienen ninguna pérdida de audición, ella escucha de lo más bien cuando le hicieron el cernimiento auditivo, ni tiene otra causa de retraso en su desarrollo. O sea, ella tiene un coeficiente intelectual pues estándar, ¿verdad? Sin otras deficiencias neurológicas, que no son condiciones que son visibles o que, ¿verdad?, afecten mucho su funcionamiento diario. Por eso quizás tú te preguntes por qué es necesario ubicarla en escuela de educación especial, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Pero aunque no lo creas, este trastorno está afectando la capacidad para ella hablar, escuchar. Aún ella no lee, pero en el futuro va a afectar su habilidad de leer y escribir, porque como le pasó a Waikina, este trastorno provoca que él empiece a hablar más tarde, o que quizás no diga ninguna palabra hasta que, ¿verdad?, cumpla los 2 años de edad, que fue lo que sucedió similar a Waikina, que ya habló un poco más tarde. Características de este trastorno, ¿verdad? Es un trastorno. Los niños que tienen este trastorno, como Waikina,
tardan más en agrupar las palabras en oraciones en comparación con los otros niños, tienen dificultad aprendiendo palabras nuevas porque ya tiene aproximaciones, que ya hablamos de lo que era, y al conversar, y dificultad en el lenguaje receptivo, que con esto me refiero a dificultad siguiendo instrucciones, porque quizás no entiende bien lo que se le dice. Así que por eso también ella comete errores al hablar. Así que todo esto son características de un niño que reúne, ¿verdad?, lo que es un trastorno específico del lenguaje, y por eso es ese diagnóstico. Prácticamente estos niños, como dije, tienen afectado el lenguaje comprensivo y expresivo. Así que con el tiempo esto va a comprometer el rendimiento escolar de esta niña cuando empiece. Ok, el TEL persiste hasta la edad adulta. Esto no es como un retraso del habla, que con el tiempo el niño va alcanzando, ¿verdad? Es un retraso, pero va poco a poco con la ayuda de un patólogo alcanzando ese desarrollo típico de un niño, según su etapa. Esto no es solo una cuestión de adquisición tardía del lenguaje o algo que los niños pueden dejar atrás. El trastorno es algo que va a persistir, básicamente. Y un aspecto que yo quisiera resaltar, porque muchas personas piensan que es lo mismo o parecido a un retraso del lenguaje, tienden a confundirlo, ¿verdad?, con la adquisición tardía del lenguaje. Pero este último, el retraso del lenguaje, se refiere a una adquisición del lenguaje más lenta, pero que se desarrolla con el tiempo de forma típica. Es un retraso del lenguaje, pero luego se va desarrollando de forma típica, ¿verdad?, cuando recibe intervención de un patólogo del habla y lenguaje y, ¿sabe?, le da esa ayuda que necesita. Voy a hacer como un diagrama de Venn mental para que tengas una idea de cuál es esa diferencia específicamente. Un retraso del lenguaje es un desfase temporal del desarrollo lingüístico. Afecta levemente el lenguaje y es una alteración que es transitoria. Quiere decir que con el tiempo se elimina, se reduce ese retraso, que afecta a la fonología, que se refiere a los sonidos que forman una lengua o una palabra, pero su comprensión es adecuada. Así que es leve, es transitorio, afecta a la fonología, su comprensión es adecuada, y este niño tiende a responder bastante rápido al tratamiento que se le ofrezca, y afecta poco la lectoescritura. Ahora, vamos a compararlo con el trastorno específico del lenguaje. ¿Qué pasa con un trastorno? Un trastorno, la misma palabra te lo indica, es un poquito más grave o moderado, ¿me entiendes? Y persiste a lo largo del ciclo de la vida. Es persistente y afecta más que la fonología, afecta a diferentes áreas del lenguaje, los sonidos que forman una lengua, la morfología y sintaxis, que es la formación de las palabras, la relación que hay entre ellas para formar las oraciones, el vocabulario y cómo ella utiliza el lenguaje para comunicarse con los demás. Aquí no solamente afecta la expresión, sino que la comprensión está también afectada, a diferencia de un retraso del lenguaje. Y la lectoescritura también. Así que estos son, ¿verdad?, características distinguibles entre un retraso y un trastorno. Nada, este es el diagnóstico que le acabo de explicar. Si tiene alguna duda, me deja saber con respecto al diagnóstico. ¿Tiene alguna otra duda? Bueno, has mencionado varias cositas, pero realmente quisiera saber qué es lo que causa, por qué mi niña tiene TEL. Pues has hecho una buena pregunta, y la realidad es que es difícil uno pinpoint o apuntar a una causa específica y se desconoce específicamente qué puede causarlo. Así que no existe una que totalmente justifique el porqué de esta dificultad en la adquisición del lenguaje, ya que, como se describe en el manual que nosotros utilizamos, no debe existir ninguna otra alteración que sea solamente el lenguaje. O sea, ella es típica, lo único que está afectado es el lenguaje. Pero algunos estudios lo refieren o lo relacionan a factores genéticos que pueden contribuir a la aparición, ya que muchos de los pacientes que presentan el trastorno del lenguaje hay antecedentes en los familiares con otros problemas del lenguaje, otros trastornos. Así que eso es un factor. ¿Verdad? Hasta ahora eso es lo que te puedo decir por el momento. No me refiero a que ella específicamente la causa de, ¿verdad?, la situación de Waiquina es por genética, sino que es lo que se ha encontrado en general.
Ahora, ¿verdad? Su patóloga principal pudiera determinar con otras evaluaciones cuál pudiera ser, ¿verdad?, lo más parecido a la causa, ¿verdad? O lo que pudiera ser. Ahora, a usted le recomendaron que ya ingresara a la niña en escuela especial, de educación especial, ¿correcto? Eso es cierto. Sí. Ok, pues usted tenía una duda de si ubicarla a su edad temprana, ¿verdad? En una escuela de educación especial, porque piensa que no es necesario, ya bien pequeña, ¿verdad? Sí, yo pienso que ella está muy pequeña todavía para ingresarle a la escuela y yo pienso, ¿por qué no esperar hasta kindergarten? Porque tiene 3 añitos ya mismo entra al kindergarten. Ok, pues mira, muchas personas, ¿verdad?, tienen ese pensamiento de que, bueno, cuando empiece la escuela se le quita. Pero la realidad es que la situación que tiene Waikina con el trastorno específico del lenguaje, que yo le menciono, que es persistente, y esto a la larga va a afectar su rendimiento académico, su ejecución. Por lo tanto, tan pronto se detecta un problema de lingüística o de comunicación, es bien importante para nosotros patólogos intervenir de manera temprana. Por eso queremos ubicarla en una escuela de educación especial que se le puedan ofrecer esos servicios de terapia del habla, porque así ella va a tener un mejor pronóstico y va a disminuir antes, ¿verdad?, esas dificultades que va a enfrentar cuando empiece la escuela elemental. Por eso es bien importante la intervención temprana. Mientras más temprano se pueda atender esto, son mejores las posibilidades de desarrollo de sus habilidades lingüísticas, repercutiendo, ¿verdad?, en el bienestar de esta niña, porque en la escuela los niños que tienen este trastorno pueden tener con mayor frecuencia dificultades en esas destrezas de lectoescritura. Yo sé que ella todavía no está escribiendo, ella está en las etapas de apresto. Apresto es que está preparándose para escribir, está trazando, a esta edad se comienza a trazar, se comienza a hablar lo que es la prelectura y nada, estos niños a menudo pueden tener un aprovechamiento escolar un poquito por debajo por esas dificultades que tienen, problemas para leer, entender y expresar el lenguaje. Por esto es recomendable ofrecerle a Waikina un programa de educación especial que enfatice la estimulación del lenguaje temprano, que incluya la terapia del habla y otros tipos de servicios, ¿verdad?, según sea necesario, que incluyan su participación, porque aquí en intervención temprana la colaboración con ustedes padres es fundamental y es lo que contribuye a que la niña mejore, ¿verdad? Y puede tener un impacto significativo en la capacidad de esta niña para aprender nuevas destrezas, ¿verdad? Y tener ese éxito al comenzar la escuela elemental y en la vida en general, no solamente en la escuela, ¿verdad?, porque estamos trabajando la comunicación en general. Ahora, cuando un niño es diagnosticado con TEL, yo lo voy a reconocer como TEL, ¿verdad?, para acortar un poco el diagnóstico, pero me refiero a su diagnóstico. Ustedes, padres y el entorno familiar, deben procurarle un entorno que estimule el desarrollo de su lenguaje e integrarlo en un ambiente educativo enriquecido donde ya puede interactuar con otros niños, pero que reciba también apoyos específicos de parte de la maestra, acomodos razonables, ¿verdad?, como le llamamos nosotros, en colaboración con un patólogo del habla y lenguaje. Nosotros le hacemos esas recomendaciones para el salón. Y así vamos a estimular esas habilidades que están un poquito afectadas, descendidas, y mejorar esas destrezas entonces con nuestro programa de educación especial. Así que yo recomiendo que usted encuentre centros que le ofrezcan esos servicios de educación especial de edad preescolar, ¿verdad? Si lo tiene, ¿verdad?, puede buscar cerca de su área para que ella reciba esos apoyos ajustados y sistemáticos en su enseñanza, ¿verdad? Esto es para prevención antes de comenzar a atender esto lo más temprano posible y favorecer la adquisición de aprendizajes cuando entra a la escuela de kinder, que ya, ¿verdad?, puede estar un poquito a la par con sus pares, ¿verdad?, por así decirlo. ¿Verdad? ¿Tiene alguna otra duda? No, por ahora yo creo que estamos aclarando las que tenía. Excelente, pues vamos ahora para el punto número 3. Actividades para desarrollar la conciencia silábica. ¿Usted le explicaron lo que es la conciencia fonológica? O No, bien, no, ok. no Pues tengo es la bien menor idea. importante saber porque se relaciona mucho con la lectura y escritura o la prelectura en el caso de la chica. Se sabe que los niños con trastorno específico del lenguaje, no sé si lo sabía, tenían dificultades en la conciencia fonológica. Ahora, ¿qué es la conciencia fonológica? Pues te voy a explicar. La conciencia fonológica es la base para aprender a leer. Es la habilidad que nosotros tenemos para reconocer y usar los sonidos del lenguaje hablado, manipularlo y cambiarlo en las palabras.
más adelante hasta se pueden crear nuevas palabras al manipular esos sonidos, pero eso es un poquito más complejo, ¿verdad? A lo que le vamos a exigir a esta chica, a Waikina. Dicho de otra manera, ¿verdad? Básicamente es el poder nosotros reflexionar de manera consciente sobre el lenguaje. De ahí viene su nombre, conciencia fonológica. Cuando los niños recién comienzan a hablar, lo hacen sin pensar demasiado en las palabras ni en cómo están formadas, ¿verdad? Sin embargo, a medida que ellos crecen, sí comienzan a reflexionar sobre el lenguaje y también a aprender cómo manipularlo de muchas maneras diferentes. Se ha comprobado que estos niños con trastorno específico del lenguaje que presentan este tipo de problemas tienen dificultades en el aprendizaje de la lectura, porque para leer y escribir palabras es esencial que los niños desarrollen la conciencia fonológica porque les ayuda a comprender que las palabras están compuestas por fonemas. ¿Qué son fonemas? Nada más y nada menos que los sonidos, las consonantes, las vocales que componen cada palabra y que hay sílabas dentro de una palabra y cómo ellos van a cambiar, cómo van a aprender cómo cambiar estas partes, ¿verdad? Estas partes sonoras de la palabra, manipularla mediante la conciencia fonológica. Si un niño no es capaz de entender que cada palabra está formada por diferentes sonidos y que cada fonema representa una letra diferente, él no va a poder leer ni no va a poder escribir, ¿verdad que no? Y esto le va a ayudar a comprender la fonología, es decir, el sonido, y su correspondiente grafema, que es su forma escrita. ¿Está bien? Por eso se dice que es la base del deletreo, ¿verdad? Letra por letra, y el reconocimiento de las palabras escritas, ¿verdad? Esto es la conciencia fonológica. Ahora bien, ella tiene 3 años, así que ella es una niña de preescolar. La conciencia fonológica se comienza a desarrollar a partir de su edad, así que ella está en el tiempo perfecto, como diría yo. Cuando se trabaja con comunicadores que son, ¿verdad?, comenzando, primeros comunicadores y los primeros usuarios del lenguaje, las habilidades de conciencia fonológica que son relevantes para ellos son las sílabas y las rimas. Pero vamos a enfocarnos en las sílabas. La conciencia de sílabas, que es lo que le están recomendando que usted estimule en el hogar con actividades, implica reconocer que una palabra se puede, dividir, fragmentar en sílabas y que cada sílaba contiene una vocal. Así que la división silábica, que es como que dividirla, nosotros aprendimos con las palmas, ¿verdad? Sigue un patrón de entonación de la palabra. Hay pausas. Hay una sílaba que siempre va a llevar una fuerza de pronunciación y otra sílaba que es la sílaba débil, también se le conoce como átona. Así que estos son aspectos que usted puede trabajar, pero de maneras que, ¿verdad?, se le puede facilitar a la niña para que ella entienda. Y la actividad número 1 que le tengo para usted tiene que ver con la división de sílabas. Segmentación silábica le vamos a llamar. Consiste en que ella sea capaz de separar la palabra en sílabas y luego pueda contar cuántas sílabas tiene, ¿ok? En general, se comienzan con palabras de 2 y 3 sílabas. Por ejemplo, como nosotros mismos aprendimos, ¿te acuerdas? Cuando éramos pequeños en la escuela, aplaudiendo con las palmas. Ellos usan su cuerpo, les encanta, ¿verdad?, todo lo que es movimiento corporal. Así que ella puede aplaudir con cada sílaba que escuche de la palabra. Si lo realizamos con la palabra gato, gato. Y preguntaremos a la pequeña, ¿cuántas sílabas hay? Vamos a contar. Ga, 1, to, 2. Pero antes que hacer esta actividad, pues le puedes explicar a tu hija que las sílabas son trozos pequeñitos, partes pequeñitas de las palabras que estamos dividiendo. ¿Verdad que sí? Algunas palabras tienen una sílaba, otras tienen 2, otras tienen 3 sílabas. Para eso, no solamente las manos, podemos utilizar los pies o que ellos brinquen o que zapateen. Podemos pedirle que golpeen, una combinación de las dos, que golpeen con sus manos, aplaudan en la separación de la sílaba y al llegar a la parte más fuerte, a la sílaba fuerte, ¿verdad?, al llegar a la acentuación, podemos pedirle que zapateen, ¿verdad?, que podemos hacerlo combinado. De este modo, ellos, además de comprender, ¿verdad?, sobre la separación de la sílaba, sí, además reconocerán la entonación y el acento de cada palabra y pueden identificar cuál es la más fuerte, la sílaba fuerte. La aplauden y zapatean cuando escuchen la sílaba fuerte. Además, no solamente pueden utilizar materiales accesibles que tengas en tu hogar, que puedas conseguir en cualquier lugar. Por ejemplo, ahora que estamos en verano,
ella me imagino que le encanta jugar afuera, quiere estar afuera cogiendo sol todo el día. Pues mira, aprovecha cuando juegue con sus amiguitos de los vecinos, que utilices tizas, puedes conseguirle tizas para dibujar en la brea afuera, ¿verdad? Y puedes dibujar números en el suelo, números en cuadritos, estilo, no sé si conoces el juego Hopscotch, que es brincar. Sí. Pues parecido, pero lo vas a hacer como una línea. Entonces, tú le puedes dar una palabra y pedirle que ella salte por cada sílaba y como va a tener los números, ¿verdad? Cada cuadrito, pues ella puede identificar la cantidad de sílabas en cada palabra según donde ella termine, ¿verdad? De brincar. Y si la divide bien, ¿verdad? Que eso pues con ayuda de usted. Otra actividad que involucra el aspecto sensorial, ellos les gusta sentir, aprenden a través de sus sentidos, ¿verdad? Ella puede comenzar a sentir las sílabas. Si tú puedes pedirle a ella que ponga, mira, su mano así, debajo de su barbilla, y que ella diga una palabra, mira, lentamente, que ella puede sentir cada vez que se le baja la quijada, cuando baja la boca. Explíquele que cada vez que baja la barbilla, ella está diciendo otra sílaba o parte de la misma palabra, ¿verdad? Piensa en una palabra que ella conozca, mamá. Puedes pedirle que diga mamá lentamente, mamá. Que ella sienta cuando le baja la quijada y que eso puede representar como una parte de la palabra, una sílaba, ¿verdad? Queremos comenzar primero con palabras de una sílaba y luego 2 sílabas desde lo más sencillo. Lo puede hasta hacer con su propio nombre, que ella se lo sabe. Guayquina. Que sienta cada vez que le baja la quijada y pueda identificar. Otra actividad es con Lego, los famosos Legos. Nosotros, wow, es una herramienta que nos ayuda mucho y que ustedes padres también, si no lo tienen en la casa, lo pueden conseguir. Usted puede buscar una imagen y trabajar la división silábica con los Legos. Cada Lego representa, mira, una sílaba diferente. Y lo mejor es que él lo puede unir, lo puede separar, puede combinar otras sílabas diferentes para formar palabras nuevas. Y nada, eso es una manera dinámica de él poder, mira, contar cuántas sílabas tiene cada palabra. Porque cada Lego representa partes de la palabra, ¿verdad? Okay. Así que eso es bien interesante y a ellos les encanta jugar con Lego. Así que eso nunca falla. Para ofrecerte otra actividad, pues aquí puedes utilizar objetos de uso cotidiano o que tú consigas, mira, en el baño, en la cocina. A veces uno no tiene ni que gastar. Los niños a veces se entretienen con lo que tú menos esperas, una cuchara, por ejemplo. Así que puedes utilizar objetos de tu hogar que tengan 2 de ellos que tengan el mismo comienzo de la sílaba en la palabra y un objeto que comience con una sílaba diferente. Por ejemplo, papá, pasa, tomate. Este es papá, una pasa, y esto es un tomate. Puedes pedirle a Guayquina que identifique aquella que no corresponda al grupo y de esta manera ella puede identificar cuáles palabras tienen la sílaba inicial, que es igual. La sílaba con la que comienza es igual y cuál no. Así que ella puede discriminar de esta manera el inicio de la sílaba. Por último, nunca está de más. Yo digo que leerle a los niños es bien importante en todas las edades. Así que puedes buscar en la biblioteca, en la librería, si tienes una disponible en el pueblo, buscarle cuentos apropiados para su edad, que usualmente son cuentos que tienen rimas, son bien repetitivos y, ¿verdad? Eso la va a ayudar mucho. Puedes leer cuentos con la niña, utilizar muchos cambios de tonos de voz, ritmos pausados o acelerados, ¿verdad? Según corresponda a lo que estés leyendo para que le atraiga, que generen interés en el niño y estimulen, mira, escuchar activamente. Pues cuando leemos en voz alta, pues debemos dirigir nuestra atención hacia los niños y hacer énfasis a las rimas, en los diálogos. De esta manera, él puede comenzar a reconocer rimas. Y tú puedes presentarle 2 palabras que rimen y preguntarle qué tienen en común o algo así. ¿En qué parte suenan iguales? ¿Verdad? Esto ayuda a que ellos sean más conscientes de esa riqueza de los sonidos, los fonemas, como le llamamos nosotros, que posee cada palabra. Nada, esta sería la última de las recomendaciones y, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Me dejas saber, ¿tiene alguna otra duda, alguna pregunta, otra inquietud, ¿verdad? Que les surge al momento. ¿Todo bien? Bueno, no, creo que he recibido un montón de información, creo que ahora estoy mucho más clara con lo que es TEL y lo que yo como madre debería hacer para ayudar a mi hija,
Así Claro. que creo que seguiré buscando información, practicaré esas recomendaciones, las actividades que usted me dio. Son muchas, así que puedes escoger cualquiera. Y le iba a decir, yo sé que son muchas actividades, pero quiero ofrecerle, ¿verdad?, ideas variadas que usted pueda escoger la más, por así decirlo, fácil o la más que a usted le guste. Y que le voy a enviar un listado de todas estas actividades por correo para que usted la tenga a la mano y pueda utilizarla de referencia en el futuro. Así que no se preocupe por eso. Está bien, eso sería todo y que tenga linda tarde. Muchas gracias, igual a usted. Claro que sí, a la orden.